Me desperté con el sonido de un taladro. No como el de un vecino colgando un cuadro. O sea, un martillo neumático industrial a toda potencia sobre un caos metálico justo encima de mí. Era sábado, 7:12 de la mañana. Pensé que nos estaban invadiendo. Salí a trompicones en pijama y una camiseta manchada de café y vi a 3 tipos en mi tejado instalando lo que parecía una antena de ciencia ficción. Cajas metálicas gigantes, cables por todas partes, luces intermitentes como si fuera una cabina de DJ para palomas. Grité, ¿qué demonios hacen ahí arriba? Uno de ellos apenas bajó la mirada y me lanzó un papel doblado. Decía, autorizado. Por la Asociación de Propietarios, instalación aprobada. Le dije, aprobado por WoW, esta es mi casa. Michayato. Yo no aprobé nada. Y ahí empezó todo. La historia de cómo la presidenta de la Asociación de Propietarios, Karen, me robó el tejado para el wifi y cómo le hice pagar miles hasta el último aroma. Avísenme desde dónde me ven hoy. Porque esto es para cualquiera que haya tenido un vecino infernal con portapapeles y complejo de Dios. Antes de todo esto, mi vida era extrañamente tranquila. Trabajo desde casa como ingeniero de redes. Soy ese tipo al que llama tu empresa cuando se corta el wifi y nadie puede acceder al servidor hasta que agito una varita mágica digital. Trabajo tranquilo, barrio tranquilo. Elegí esta casa porque tenía un techo resistente, buena señal y nada de drama. Luego eligieron a Karen presidenta de la Asociación de Propietarios. Llegó como una publicación de LinkedIn andante. Con una chaqueta deportiva, una sonrisa falsa y una energía como si estuviera haciendo una audición para dirigir una pequeña dictadura. En su primera semana de trabajo, prohibió las campanillas de viento. Las campanillas decían que eran un peligro. Acústico. Después, puso en marcha una iniciativa de conectividad vecinal, que parecía inofensiva hasta que apareció en mi tejado. Intenté llamarla directamente al buzón de voz. Le envié un correo electrónico, pero no hubo respuesta. Me presenté en su casa. Literalmente se asomó por las persianas y no salió. No solo me ignoraba. Me estaban aplastando. Unos días después, noté algo raro. Mi internet empezó a fallar. Me refiero a picos de latencia, llamadas de Zoom cortadas, archivos subiendo como si tuviera acceso telefónico, lo cual no tiene sentido porque pago fibra óptica de clase ejecutiva. Se supone que es lo suficientemente rápida como para ver 10 series de Netflix en streaming mientras lanzo un cohete. Así que hice un diagnóstico, y ahí fue cuando lo vi. Hay una red secundaria entera conectada a la mía. Los puntos de acceso que instalaron esos tipos no estaban solo en mi techo. Estaban consumiendo ancho de banda directamente de mi router. Sin firewall, sin aislamiento, nada. Fue como si Karen hubiera instalado una autopista en mi sala e invitado a todo el vecindario a comer en el auto. En ese momento, no solo estaba enojado. Estaba impresionado. Se necesita una maldad especial para robarle el techo a alguien y su internet sin decir una palabra. Así que dejé de intentar contactarla y empecé a construir mi plan. Me senté en mi escritorio, miré mi router parpadeante y pensé, bueno, Karen, ¿quieres controlar el vecindario con mi red? Genial. Hagamos que sea caro. Veras, no solo. USO Internet. Yo también lo construyo. He diseñado redes empresariales para hospitales, bancos, startups, de todo. Si algo sé, es cómo controlar el consumo de datos con precisión. Así que instalé un interruptor inteligente y aislé los repetidores Wi-Fi en su propia VLAN. Eso significa que seguían conectados, pero ahora podía ver exactamente cuántos datos consumían. Luego cambié mi plan al paquete de Internet comercial. Más caro disponible. Velocidad de gigabit, precio de clase empresarial, $500 al mes. Y esperé. Cada gigabyte que pasaba por esas antenas, registrado, con fecha y hora, medido. Incluso imprimí los registros y los guardé en una carpeta etiquetada como la factura de Karen. Fue la venganza más mezquina y profesional que jamás había ejecutado. Y apenas estaba calentando motores. Después de un mes, empecé a oír comentarios de los vecinos. ¡Guau! El wifi ha mejorado muchísimo últimamente. Karen nos ayudó muchísimo. Una señora me dijo que era como el Steve Jobs de la calle. Mientras tanto, estaba sentado en mi oficina viendo un panel en vivo de cómo mi ancho de banda se consumía. Como si fuera un buffet libre. Streaming en 4K, tráfico de juegos. Alguien incluso estaba ejecutando un minero de criptomonedas en mi conexión. Y Karen, lo estaba absorbiendo.
El boletín de la Asociación de Propietarios tenía una sección completa titulada Un mensaje de la presidenta Karen, donde se atribuía el mérito de resolver la brecha digital de nuestro vecindario. Incluso insinuó que ampliaría el programa. Más puntos de acceso, más azoteas. Fue entonces cuando supe que no podía simplemente cancelarlo. Habría sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. No. Quería actuar como si estuviera ejecutando Google Fiber desde mi ático. Luego íbamos a hacer este estilo corporativo con facturas, registros y público. Supongo que eso haría sonrojar a Zuckerberg. Todas las noches, antes de acostarme, abría el panel y veía cómo subían los números como si revisara la bolsa. Día 12, 2,688 gigabytes. Día 24, más de 600. Al final del segundo mes, esas antenas habían consumido 1,3 gigabytes de datos. Eso no es Wi-Fi. Es un centro de datos. Incluso lo desglosé por dispositivo. Alguien reproducía dramas en streaming durante 6 horas al día. Otro dispositivo descargaba actualizaciones de juegos de 50 gigabytes como un reloj. Y lo mejor de todo, no tenían ni idea de que los estaba viendo. Preparé una hoja de cálculo detallada con columnas para la fecha, el uso, el tipo de dispositivo y el coste total. Incluso añadí gráficos circulares por si acaso. Luego creé la resistencia de PZDA. Una factura profesional limpia. Servicios de alojamiento de red y ancho de banda durante 3 meses, un total de 3.150 gigabytes debajo, en negrita, con vencimiento al recibirlos. Si no se reembolsan, se cancelará el servicio de inmediato y se emprenderán acciones legales por allanamiento. Demorada. Los recibos estaban listos. La trampa estaba preparada. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto. Ahora bien, si nunca han asistido a una reunión de la Asociación de Propietarios, imagínense un jurado mezclado con una situación de rehenes, solo que todos están allí voluntariamente y, de alguna manera, siguen sintiéndose miserables. Pero esta era diferente. Karen estaba radiante. Tenía una presentación completa de PowerPoint titulada Conectividad y Comunidad, el futuro de nuestra asociación, con mi techo en cada foto. Se pavoneaba como si hubiera inventado Internet. A mitad de la presentación, llega a la diapositiva. 12. Éxito del Wi-Fi en el vecindario. Letras grandes y negritas. De hecho, dijo, gracias a mi liderazgo, ahora tenemos cobertura sin interrupciones en toda la manzana. Y fue entonces cuando levanté la mano. ¡Ay, Karen!, dije, levantándome. Con una carpeta en una mano y una memoria USB en la otra. Ya que estás hablando del Wi-Fi, pensé que sería un buen momento para repasar la factura. La sala quedó en silencio sepulcral. Se oía caer un alfiler, o en este caso, la mandíbula de un vecino al caer al suelo. Me acerqué al proyector como si fuera el dueño del lugar, conecté mi memoria USB y ¡zas! Primera diapositiva, two-factor del Wi-Fi. 3750 en letras rojas gigantes. Karen se rió. Al principio, con esa risa falsa y condescendiente que la gente usa cuando cree que estás bromeando, pero también espera que lo estés. Dijo, ¿qué es esto? ¿Una broma? Pasé a la siguiente diapositiva. Registros diarios de ancho de banda. Capturas de pantalla del tráfico del repetidor, dispositivo, identificadores, marcas de tiempo, incluso un desglose del uso por hora. Era como ver un drama judicial en la cafetería de un colegio. Entonces dejé la factura sobre la mesa, delante de ella. 3 meses de uso de Internet comercial, con alojamiento estándar. Tarifas respaldadas, impresas y notariadas. Has estado manejando tu pequeño imperio Wi-Fi desde mi propiedad y mi red sin permiso. Y ahora, Karen, es hora de pagar. Su cara estaba blanca como una pared de yeso. La habitación explotó. Un tipo de atrás gritó, Dios mío, como si fuera un especial de Netflix. Otro vecino empezó a aplaudir. La cara de Karen pasó de petulante a aturdida y luego a completamente salvaje en menos de 10 segundos. Se puso roja de dolor y exclamó, esto es una calumnia. No puedes facturar a la Asociación de Propietarios, Internet es para la comunidad. Deberías estar agradecida de que hayamos elegido tu techo. Dije, ¿agradecida? Secuestraste mi propiedad. Me robaste el ancho de banda, destrozaste mi conexión del trabajo y me ignoraste durante 3 meses. Eso no es comunidad. Eso es robo con medidas adicionales. Intentó darle un giro, alegando que la Asociación de Propietarios había dado su
Consentimiento implícito debido a una cláusula vaga sobre la infraestructura compartida. Saqué una copia de los estatutos de la asociación y resalté la sección que decía explícitamente que las modificaciones individuales a la propiedad requieren la aprobación por escrito del propietario. A Karen le temblaban las manos. Buscó apoyo con la mirada, pero solo encontró escaleras vacías y a algunas personas que se alejaban silenciosamente como si fuera contagiosa. Entonces, un vecino de la entrada se acercó y preguntó: «Espera, ¿así que has estado usando su internet todo este tiempo? Ni siquiera una línea aparte». Karen no respondió porque en ese momento todos lo sabíamos. La miré fijamente a los ojos y le dije: «Tienes dos opciones. 1. Paga los 3.750 hoy mismo, sin intereses ni penalizaciones, solo una factura limpia por el internet que robaste. O 2. Lo apago todo ahora mismo. Llevo mi portátil en la mochila». Unclick Y2. Pequeño reino Wi-Fi se apaga. Ah, y por cierto, si no quitas esas unidades de mi tejado para el viernes, presentaré una demanda por violación de propiedad y llevaré esto al juzgado de menor cuantía con los recibos y las actas de esta reunión. El silencio era brutal. Todos miraban a Karen como si fuera una niña a la que acababan de pillar robando delante del director. Abrió la boca, la cerró, cogió el agua y la tiró. Al final, murmuró: «Oh, hablaré con la junta». Y yo dije: «Genial, esperaré», pero mi contador sigue corriendo. Alguien del fondo silbó. Otro susurró: «Oye, esto es mejor que la sucesión». 24 horas después, recibí un correo del tesorero de la Asociación de Propietarios con el asunto: autorización de pago y liquidación de red adjunta. Aprobación asignada para un pago único de 3,50 transferido directamente a mi cuenta. Sin disculpas, sin nota, solo dinero contante y sonante y un PDF que bien podría haber sido etiquetado como «Kerens». Me rendí. Pero la cosa mejora. La semana siguiente, apareció un equipo para retirar los repetidores de Wi-Fi de mi tejado. Los mismos de antes. Esta vez, no me miraron a los ojos. Uno de ellos murmuró: «No sabía que no estaba autorizado, tío». Sonreí y dije: «No te preocupes. Pasa. Siempre cuando los dictadores se olvidan de la ley de propiedad». Y mientras recogían la última antena, me quedé allí tomando café como un villano de una película de espías, viendo cómo el imperio de Karen se derrumbaba pieza a pieza. Fue glorioso. En la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, Karen entró como un fantasma. Sin blazer, sin portapapeles, solo la mirada de alguien que había sido manipulado públicamente y facturado involuntariamente. Pero el vecindario, ¡ay!, ya estaba despierto. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no nos dijeron que el sistema funcionaba desde su casa? ¿Por qué no votamos? Un tipo dijo sin rodeos: «Si mentiste sobre el Wi-Fi, ¿qué más ocultas?». Karen intentó hacer su habitual: «Ciñémonos en el tema». Pero nadie la aceptó. La Junta convocó una revisión de emergencia de su liderazgo. 2 días después, recibí otro correo electrónico. Voto de destitución del presidente de la Asociación de Propietarios en elecciones especiales. ¿Y adivina qué? La participación fue récord. Incluso la señora Eddings, de enfrente, que no había salido de su casa desde 2014, apareció con un andador y una misión. Karen fue destituida por una mayoría aplastante. Una semana después, la misma cafetería, con energía renovada. El presidente de la Asociación de Propietarios recién elegido. La SRA Patel, directora de Escuela Jubilada. Sin rodeos, organiza reuniones como si fueran un tribunal y una comida compartida a la vez. Lo primero que dice después del juramento de lealtad: «Quiero proponer que no se instale ningún equipo, Wi-Fi ni nada similar, en propiedad privada sin el consentimiento escrito y registrado del propietario». La sala estalló en aplausos. Juro que alguien gritó: «Amén». Luego se vuelve hacia mí y dice: «Y me gustaría agradecer personalmente a nuestro vecino por exponer el mal uso de su propiedad y recordarnos a todos lo que implica la responsabilidad». Karen ni siquiera estaba allí. Dicen que se mudó unas semanas después. También vendió su casa por debajo del precio de mercado. Supongo que la dictadura no paga cuando los campesinos guardan los recibos. Desde que pasó todo eso, me he convertido en una especie de leyenda local. La gente me saluda cuando paso. Un vecino incluso gritó: «¿Qué tal, señor de la guerra del Wi-Fi?», mientras cortaba el césped. No planeaba convertirme en el héroe del barrio, pero bueno, me quedo con el título. La señora Patel incluso me preguntó si esta vez podría ayudar.
a supervisar las actualizaciones tecnológicas de la Asociación de Propietarios con los contratos. Le dije que lo consideraría siempre y cuando nada volviera a tocar mi techo sin una reunión, una votación y una cesta de frutas. Lo mejor es que ahora tengo internet impecable. Sin gorrones, sin tráfico misterioso. Solo yo, mi café y una conexión más rápida que la caída en desgracia de Karen. Es curioso. Intentó robarme el ancho de banda para mejorar su reputación y terminó construyéndome la mía. Sabes, podría haber optado por la vía legal. Demandas, cartas de cese y desistimiento, todo ese ruido, pero sinceramente, no hay nada como ver a una tirana de la Asociación de Propietarios, ávida de poder, caer de bruces contra su propio ego frente a la misma gente a la que intentaba impresionar. Karen pensó que podía quitarme mi techo, mi ancho de banda y mi tranquilidad. En cambio, me pagó 3.750, la echaron de su trono y ahora tengo vecinos que me traen galletas como si hubiera salvado la cuadra de un apocalipsis tecnológico. Así que, si alguna vez te encuentras con un maniático del control que cree que tu propiedad es su patio de recreo, recuerda, guarda los recibos, conoce tus derechos y nunca subestimes el poder de una factura a tiempo. ¿Te encantan las historias donde el malo es destrozado con estilo? Echa un vistazo a la lista de reproducción. Está llena de gloriosos merecidos como este. Y oye, cuéntame desde dónde lo ves en los comentarios. Este ha sido tu amable jefe de guerra del wifi del vecindario.